Grabar la sesión esta con otro programa, porque el programa que usé la vez pasada. Bueno, y vamos a la parte 3, no sé si ustedes ahí ven la pantalla. Muy bien, se ve. Perfecto, vamos a poner, bueno, esto no es PowerPoint. Entonces, la clase pasada, digamos, la primera clase habíamos visto, o las dos primeras clases, el tema del éter. Y habíamos visto que, por ejemplo, en uno de los experimentos importantes, que era el experimento de Fizeau, ahí sale como que existiría un arrastre parcial del éter por todas las sustancias transparentes. Recuerden que el éter es el medio por el cual viajaba la luz, digamos. Entonces, si uno veía las estrellas, en principio el éter tenía que llenar todo el universo. Si la luz atravesaba un vidrio y uno podía ver a través de un vidrio, bueno, el éter también debería de alguna manera estar contenido adentro de todos los materiales transparentes, porque si no la luz no se podía propagar. Pero claro, y después lo que vimos en la segunda clase básicamente fue el experimento de Michelson y Morley, o Michelson-Morley, porque el tema es que en ese momento mucha gente estaba convencida entonces que el éter era algo estacionario. Uno ahora se preguntaría estacionario respecto de qué, ¿no? Bueno, en ese momento algunos se lo habrán preguntado y otros no, porque no estaba el concepto de velocidad como algo relativo. O sea, podría existir, seguramente que todas estas concepciones estaban ligadas al sentido común y también a la religión. Así, por ejemplo, lo pensaba Newton, ¿no? Que ese lugar estacionario era como decir la morada de Dios, por decirlo de alguna forma. Así que había muchas cuestiones religiosas, dogmáticas, de sentido común, como las hay ahora, ¿no? O sea, no es que ahora estamos mejor parados. Hemos abandonado algunas cuestiones, pero tenemos otras, obviamente. Pero siempre están esas cuestiones de sentido común, también dogmáticas, también de creencias, ¿no? Entonces pensaban que el éter era como algo estacionario. Imagínense, como lo dije en la clase pasada, una gran pileta de natación y todos los planetas, las estrellas, todo el universo estaba sumergido en esa gran pileta de natación, donde el agua sería como decir el éter, y entonces la luz se movía perfectamente en esa agua que bañaba todo el universo, pero también esa agua interpenetraba las sustancias transparentes, porque si no, uno no podía mirar a través de una sustancia transparente. Y a estas dos personas, Michelson y Morley, se les ocurrió entonces medir con qué velocidad se movía la Tierra respecto de ese éter. Como un experimento que uno podría hacer, por ejemplo, si van en la ruta con un auto y uno dice ¿a qué velocidad se mueve el auto? Bueno, si no miro el velocímetro, podría sacar un anemómetro por la ventanilla. El anemómetro mide la velocidad del viento. Y bueno, medir con qué velocidad el auto es invadido por el viento, y entonces esa más o menos es la velocidad del auto también. Se supone que el viento, supongamos, está quieto y uno se mueve con el auto y uno se mueve respecto de ese viento quieto. El viento está quieto respecto de la Tierra, también hay un poquito de movimiento de viento, siempre hay un poco de viento, pero si el auto se mueve muy rápido, a 100 km por hora, bueno, uno puede medir la velocidad del auto midiendo la velocidad del viento que recibe en contra, ¿no?
Así que esa era la idea. La idea era medir la velocidad de la Tierra midiendo la velocidad de la Tierra respecto del éter con ese interferómetro que fue muy famoso en su época, que fue el interferómetro de Michelson-Morley. Y cuando ellos hacen el experimento, ¿qué encuentran como resultado? Que la Tierra estaba quieta. Lo que dije antes, ¿no? Las clases pasadas. Imagínense qué hubiese pasado si el experimento se hacía en el 1600, cuando todavía estaba, o en el 1500, cuando todavía estaba la concepción geocéntrica, ¿no? La Tierra quieta en el centro del universo, todo moviéndose en torno a ella. Pero bueno, ya se sabía que la Tierra no estaba quieta y entonces se empezaron a romper la cabeza tratando de ver qué es lo que podía estar pasando. Y eso fue todo un verdadero problema, ¿no? Entonces se dijo, bueno, quizás la Tierra arrastra el éter en sus cercanías, y es como decir, bueno, supónganse ustedes que el auto arrastra el viento, arrastra el aire en las cercanías del auto, por ejemplo, hasta 1 o 2 metros de distancia, arrastra todo el bloque de aire. Entonces cuando uno saca el anemómetro por la ventanilla, no corre aire, porque está siendo arrastrado por el auto. O sea, el aire va a la velocidad del auto, entonces yo no mido ninguna velocidad, digo, el auto está quieto. Sería una cosa parecida. Recuerden que en esta primera parte de la materia estamos analizando la física a través de experimentos y no entrando así de lleno hacia el cálculo, ¿no? Que es lo que trato de evitar, pero obviamente hacemos cuentas. Pero las cuentas son difíciles de entender si uno no entiende a qué van las cosas, ¿no? Y no al revés. Para mí es un absurdo partir de una cuenta, digamos, sin contar algo antes, ¿no? Bueno, y esto que estoy explicando es lo que uno toma en un final, estas cuestiones. No quizás el detalle de cómo trabaja el interferómetro de Michelson-Morley, así en detalle. Pero si no, estas cuestiones, bueno, ¿para qué se hizo el experimento? ¿Qué resultados se encontró? Más o menos cómo trabaja el interferómetro. ¿Cuáles son, qué se supuso para explicar el resultado del experimento? Bueno, uno era el arrastre total del éter en la cercanía de la Tierra. Pero bueno, ya se sabía que un experimento, el de Fizeau, justamente ya había marcado que existía un arrastre por lo menos parcial del éter. Pero el problema que si algo es arrastrado, o sea, si yo arrastro el viento cuando me muevo, arrastro el aire, cuando yo camino arrastro el aire a mi alrededor, a muy corta distancia, porque el aire no es tenue, es viscoso de alguna forma, ¿no? Tiene viscosidad y eso hace que yo lo arrastre, pueda arrastrarlo. Pero eso es un problema, ¿no? Porque entonces la Tierra estaría girando en un universo que está rodeado de una sustancia viscosa, que contiene una sustancia, que está lleno de una sustancia viscosa. Entonces la Tierra se tendría que frenar. Tarde o temprano tendría que notarse su pérdida de velocidad. Bueno, esta fue una de las contradicciones que apareció, ¿no? Esta fue una de las contradicciones que apareció. Otra de las cosas que podría explicar el experimento o el resultado negativo del experimento es que la velocidad de la luz dependiese de la velocidad de la fuente que la emite. Así como, por ejemplo, hay un avión y el avión suelta una bomba,
para el que está en tierra, esa bomba avanza, o su velocidad inicial es la misma velocidad que la del avión. Y a partir de ahí hablamos, ¿no? O sea, a partir de ahí, si además la bomba prende sus motores, ya va a tener una velocidad que va a ser la del avión más la propia de ella. Bueno, acá podría pasar algo parecido. Podría ser que si uno tiene una fuente que se mueve, no sé, a 20 kilómetros por hora respecto del éter, que ya la luz, en vez de tener la velocidad c, tenga una velocidad c más 20 respecto del éter, como pasa con la bomba cuando yo la suelto del avión. Entonces eso también explicaría el resultado negativo del experimento de Michelson-Morley. No vamos a entrar en el detalle de por qué la cuenta me daría un resultado como que la Tierra estuviese quieta, pero vamos a esta parte simplemente a aceptarlo. Si la velocidad de la fuente, si la velocidad de la luz es la velocidad de la fuente respecto del éter más c, que es la velocidad propia de la luz, digamos, respecto del éter. Si es así, también esto explicaría el resultado negativo del experimento de Michelson-Morley. Pero bueno, aparecen dos cuestiones que tiran abajo tanto el arrastre del éter, ya sea parcial o total, no importa, como esto de que la velocidad de la luz depende de la velocidad de la fuente. Otra cuestión que aparece en la historia, en esta historia, digamos, es que claro, el aparato de Michelson-Morley podía medir velocidades respecto del éter más grandes que 5 kilómetros por segundo, o sea, más chicas no podía medir. O sea que si la Tierra se movía a menos de 5 kilómetros por segundo, el resultado del experimento sería que la Tierra estuviese quieta. Si alguien quiere preguntar algo, pregunta. O sea, si la Tierra se moviese a menos de 5 kilómetros por segundo, el aparato me iba a dar como que estaba quieta por un problema del aparato, porque no tenía precisión para detectar eso. Uy, perdón. Ahora, el tema es que, o sea, que la Tierra se podría estar moviendo a esa velocidad, a menos de 5 kilómetros por segundo, y también el resultado hubiera sido negativo. Por observaciones astronómicas se sabía que eso no era cierto. Pero el experimento se volvió a hacer, este experimento, con un interferómetro Michelson-Morley, otra vez en 1979, imagínense, ¿no? Ahora, ayer prácticamente, para los tiempos históricos, con un interferómetro que era capaz de medir velocidades respecto del éter muy pequeñas, tanto como 15 metros sobre segundo. O sea, más abajo de eso no podía, no era detectable, pero 15 metros sobre segundo sí se podía haber medido. Bueno. Entonces, esta parte no la voy a explicar ahora. Esto es lo que bueno, acá está el interferómetro de Michelson-Morley, que básicamente, acuérdense cómo trabaja más o menos esto, ¿no? Mide la interferencia entre este haz de luz y este haz de luz, que se supone que
pueden llegar a tardar distintos tiempos en hacer los recorridos y por ende llegar desfasados a este punto, y yo miro el desfasaje en ese punto. Bueno, acá está por ejemplo, qué es lo que pasaría si la velocidad de la luz sería c más la velocidad de la fuente. ¿Qué pasaría si la velocidad de la luz sería c más la velocidad de la fuente? Bueno, si yo estoy acá en la Tierra, yo sé que la velocidad vale c más la velocidad de la fuente, que es la velocidad de la Tierra. Pero claro, como la Tierra se mueve en este caso hacia la derecha, le tengo que restar la velocidad del éter, que es la de la Tierra. O sea que en definitiva, si yo hago c más bt menos bt, me da otra vez c. Quiere decir que este rayo se mueve con velocidad c, y bueno, y este también. Si uno hace todas estas cuentas, puede darse cuenta que en el caso en que la velocidad de la luz dependiese de la velocidad de la fuente, uno podría encontrar también un resultado negativo en el experimento de Michelson-Morley, como si fuera que la Tierra estaba quieta. Bueno, no digo que entren tanto en ese detalle, pero se puede hacer. Algo que de alguna manera termina de destruir esta idea de que la Tierra arrastra el éter, es lo que se llamó aberración estelar. La aberración estelar fue descubierta, bueno, por Bradley en 1725. Y para darse una idea de en qué consiste esto, que es una cosa muy sencilla o relativamente sencilla, es la siguiente. Supongamos que está lloviendo y ustedes están quietos. Ustedes ven que las gotas caen así verticalmente. Y para taparse de las gotas ustedes tienen que poner paraguas como lo pone esta persona acá, ¿no? Vertical. Pero resulta que si ustedes empiezan a correr o a avanzar, ven que el agua cae de esta forma. Porque en realidad lo que ustedes están viendo, la velocidad del agua, que es esta flecha que está acá en color celeste, es la velocidad del agua respecto de la Tierra, que es esta, a la cual hay que restarle sumarle esta velocidad, que es la que tienen ustedes cambiada de signo, o sea, restarle la velocidad de ustedes. La velocidad de ustedes es para allá, bueno, si yo la resto, la pongo para el otro lado. Creo que esto también lo habrán observado más de una vez cuando iban en el tren. El tren estaba quieto, estaba lloviendo y las gotas en la ventanilla dejaban trazas así verticales, pero cuando el tren empieza a caminar, y bueno, la gota deja trazas oblicuas, porque la velocidad que tiene la lluvia respecto del tren es la velocidad que tiene la lluvia respecto de la Tierra, ¿no? Menos la velocidad del tren, por decirlo de alguna forma. Así que esto hace o genera el siguiente efecto,
Supongamos que yo tengo una estrella. Claro, como la Tierra se mueve para allá, como está acá, vt es la velocidad de la Tierra. Vt es la velocidad de la Tierra. La luz que yo recibo de la estrella, acá está esto es un telescopio, está compuesta por esta velocidad que es la de la luz respecto de la Tierra con la Tierra quieta, a la cual yo le tengo que restar la velocidad de la Tierra, tal cual está acá, ¿no? Tal cual este sencillo ejemplo. Esto hace que yo a la estrella vea como que de la estrella la luz, en vez de llegar así, llega inclinada. Sí, tal cual pasa acá, ¿no? Yo no, cuando empiezo a correr con el paraguas o subo en la bicicleta con el paraguas, lo tengo que inclinar para adelante, veo que las gotas vienen hacia mí inclinadas. O sea, si yo pongo el paraguas así para arriba, como tiene este señor acá, y me mojo todo, no puedo. Ahora, si acá en el pico del paraguas hubiese un cañito, para que las gotas entren, yo tendría que poner el cañito así inclinado. Si pongo el cañito así derecho, las gotas no entran. Bueno, yo tengo que poner el telescopio inclinado. Tengo que poner el telescopio inclinado. Entonces parecería como que la estrella, en vez de estar en la posición en la que está en otra posición, que es lo que se denomina posición aparente. Esta es la posición verdadera y esta es la posición aparente, debido al fenómeno de corrimiento de la Tierra, de desplazamiento. Si la Tierra se quedase quieta, yo tendría que apuntar mi telescopio exactamente para arriba. Es más, puedo calcular este ángulo, ¿no? Porque el ángulo, la tangente, es esto dividido esto. Y eso proporciona la velocidad de la Tierra dividido la velocidad de la luz. Y si hago la cuenta, me da 20 segundos de arco. Ese es el ángulo que yo tengo que torcer el telescopio, ¿no? Este ángulo. El ángulo de aberración. Según cuenta la historia o la leyenda, porque no sé si esto es historia o leyenda, la palabra aberración estelar venía del hecho de que si uno sigue las estrellas, esta persona, Bradley, que creo que fue el que le puso el nombre, vería que todas las estrellas hacen círculos respecto de nosotros. Como que cada estrella está girando respecto a nosotros. Entonces cuenta la leyenda o la historia, no sé, que la idea pareció aberrante, ¿no? Como que todo el universo, toda la creación, todo lo que había hecho Dios, todo giraba. Claro, no es que todo giraba, es que girábamos nosotros, digamos. Bueno, entonces, si la Tierra arrastra letra, bueno, para mostrarles esto, tengo que ya ir no al PowerPoint, no al PDF, sino al PowerPoint. Vamos a poner el PowerPoint. Otra vez aquí, bueno, en el PowerPoint ya había agregado algo, no importa, F5. Vamos. No sé, ¿están viendo, no, el PowerPoint? ¿Se ve? Sí, se ve. Bueno, perfecto. Fíjense una cosa. Esto, lo que cae, pueden pensar que es una partícula de luz. Yo tengo que inclinar el telescopio y de esta forma la partícula entra en el telescopio. Entraría en el telescopio sin inclinarlo
únicamente si el telescopio arrastra todo el éter. Si arrastra todo el éter, quiere decir que esta partícula, acá el éter está marcado como el agua esta, ¿no? Entonces cuando pensemos en una partícula de luz, cuando la partícula sale de la estrella está arrastrada por toda el agua, entonces entra en el telescopio derecho. O sea, si efectivamente existiese arrastre y yo inclinaría esto, y no entraría, como pasa en este caso. No entraría. O sea, si existe arrastre, yo para enfocar la estrella tengo que poner el telescopio derecho. Pero yo resulta que para enfocar la estrella tengo que el telescopio ponerlo torcido. Y eso es compatible con el hecho de que no existe arrastre. O sea, la hipótesis de arrastre es incompatible con la aberración estelar, dentro de ciertos límites de precisión, ¿no? O sea, obviamente todos los instrumentos, el telescopio, todas las cosas tienen un grado de error y uno podría pensar, bueno, qué sé yo. Como dije antes, que la Tierra en realidad lo arrastra pero va más lenta, bueno, no sé, o que no lo arrastra pero va más lenta, qué sé yo. Bueno, vayamos a la siguiente. Y bueno, esa era una hipótesis que podía solucionar el problema del resultado negativo del experimento de Michelson-Morley. Si la Tierra arrastraba al éter, listo, yo encontraría el resultado que me da el experimento. O sea, me da como que la Tierra está quieta. Y bueno, sí, si la Tierra arrastra al éter, efectivamente la Tierra respecto del éter está quieta. Si yo voy en el auto y el auto arrastra todo el aire que tiene alrededor, hasta, no sé, hasta 2 metros del auto, todo el aire es arrastrado, yo saco la cabeza afuera y no siento ningún viento. Digo, bueno, el auto está quieto. Salvo que me doy cuenta, obviamente, que no está quieto por el camino, por los árboles, lo que hay en el camino. Pero supongamos que es de noche, no hay árbol, no hay nada, no puedo sentir el ruido del auto, no puedo sentir nada y no siento viento. Digo, bueno, está quieto el auto. Otra de las cosas que hubiese explicado el resultado negativo era lo que les comentaba de que la velocidad de la luz dependa de la velocidad de la fuente. Pero resulta que existen sistemas de estrellas dobles, o sea, estrellas tales que una gira respecto de la otra, como se ve acá en la figura, como se ve en esta figura, donde una estrella orbita en torno a la otra. Entonces acá está la Tierra. Supongamos que la velocidad de la luz sea c más la velocidad de la fuente. O sea, imaginemos a la luz como una partícula, como la bomba que suelta el avión. Y bueno, la velocidad de la partícula solita respecto del éter es c, pero además, en este caso, el avión va para allá y uno le tiene que restar la velocidad del avión. O sea, la persona que está acá ve que este rayo no sale a velocidad c, sino que sale a velocidad c menos b. Y en este caso, la otra estrella emitiría una luz que iría a la velocidad de la partícula de luz c, pero habría que sumarle la velocidad con la que el Sol se mueve para este lado, ¿no? O sea, esta sería c más b. Bueno, si uno calcula la interferencia entre estos dos haces, tendría que ver acá, desde la Tierra, cambios en el brillo
debido a esa interferencia, y no ve. Eso es lo que justamente no ve. No aparece nada, digamos, extraño que me dé a suponer que la velocidad de este A es C menos B y la de este C más B. A ver, piénsenlo como la interferencia generada por dos sonidos de frecuencia muy parecida, ¿no? Acá, claro, cuando este sol viaja para allá, la longitud de onda de esta luz se alarga, mientras que la longitud de onda de esta luz es más chiquita, porque todo este pianito, digamos, se aplasta por la velocidad de esto, ¿no? Cuando uno hace interferencia entre sonidos, pongo un ejemplo así medio berreta. Cuando uno hace interferencia entre dos ondas sonoras de frecuencias muy parecidas, aparecía ahí como un batido, y uno acá detectaba la frecuencia suma, pero también la frecuencia resta, el ulular, ¿no? Así, ¿no? O sea, parecía una cosa rara acá. Con la luz debería pasar algo parecido, que es lo que justamente no se observa. Pero después, bueno, se hicieron experimentos muchísimo más sofisticados. Por ejemplo, bueno, acá no veo, a ver si puedo correr esto, así. 1963, en 1963, la observación que le conté antes se hizo en 1913 con estas estrellas dobles, ¿no? Y acá tienen el trabajo donde lo pueden consultar, ¿no? Pero en 1963 hicieron experimentos muchísimo más refinados, donde se aniquilaban dos partículas, un electrón positivo. Existen los electrones con carga positiva, que se llaman positrones, y los electrones, digamos así, comunes, con carga negativa, que se llaman electrones. Cuando un electrón se junta con un positrón, uno se aniquila al otro, o sea, desaparecen las dos partículas, y se genera luz, un rayo gamma, luz de muy alta energía. Y claro, estas partículas se mueven a la mitad de la velocidad de la luz. Y bueno, entonces, de alguna manera, esa fuente de luz que es móvil, ¿no? Que consiste en esas dos partículas que se están aniquilando una con la otra, de ahí sale luz. La luz que sale de ahí debería sumar su velocidad a la de las partículas, que es un medio de c, o sea, que es altísima. Pero resulta que si uno mide la velocidad del rayo gamma que sale de esa fuente móvil, le sigue dando c. O sea, la velocidad de la luz no depende de la velocidad de la fuente. Acá tienen el artículo científico, que lo pueden buscar en la Physical Review Letter de 1963, ¿no? Volumen 10, página 271, 1963. Ahí tienen este artículo para ver qué es lo que hicieron. Es raro esto, suena raro que la velocidad de la onda no dependa de la fuente que genera esa onda. Es algo raro en la física, y no es raro, porque la velocidad del sonido
tampoco depende del emisor de sonido. O sea, si ustedes agarran un parlante, ustedes están midiendo la velocidad que les llega del sonido de ese parlante. Y ahora el parlante está quieto, ustedes miden que el sonido viaja a 330 metros por segundo. Si el parlante estuviese móvil, ustedes verían que el sonido viaja a 330 metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque la velocidad del sonido no depende de la fuente, sino que depende del medio en el cual se transmite ese sonido, en este caso, el aire. Ustedes verían el sonido venir hacia ustedes más rápido si el aire viene hacia ustedes a una cierta velocidad. O sea, yo, por ejemplo, adelante tengo el parlante, ¿no? Si el aire viniese de forma tal que pasa por el parlante y pega en mi oreja, y el aire viaja, por ejemplo, a 300 metros por segundo hacia mí, ¿no? Una ráfaga de aire, 300 metros por segundo son 900 kilómetros por hora. Y yo ahí me diría que la velocidad del aire es la velocidad que tiene, la velocidad del sonido, perdón, es la velocidad que tiene en el aire quieto, o sea, 330 metros, más la velocidad del aire, otros 300 metros, por ejemplo. Entonces ahí mido que la velocidad del sonido es 600 metros por segundo. Pero si yo, en vez de hacer eso, dejo quieto al aire y muevo el parlante hacia mí, la velocidad con la que me llega el sonido no cambia. No cambia en absoluto. Cambia la frecuencia que yo percibo, sí, eso sí cambia. Pero no la velocidad. La velocidad depende exclusivamente del medio en el cual se propaga la onda. Como decir, la onda sale del parlante, inmediatamente cae al aire que circundea al parlante y su velocidad depende de la masa de aire, no de otra cosa. Bueno, parece que la luz es lo mismo. Sale del emisor, las dos partículas, las dos estrellas, no sé, la lamparita, el interferómetro de Michelson-Morley o lo que sea, cae al medio que la transporta, bueno, el éter, no sé, y depende del medio que la transporta. Bueno, la luz no depende de nada. Se vio que su velocidad era c, o sea, 300.000 km por segundo, independientemente de la velocidad de la fuente, independientemente de la velocidad de todo prácticamente. Entonces estos dos experimentos son también decisivos, en el sentido de decir, bueno, tiran los experimentos estos, más del de aberración estelar que vimos antes, ¿no? Por decirlo de una forma, tira por tierra tanto la arrastre del éter como que la velocidad de la luz depende de la velocidad de la fuente. También hubo otros experimentos, bueno, ustedes los pueden consultar. Fue la emisión de rayos gamma en decaimiento de piones. Los piones son unas partículas subatómicas. Y como bien dice acá, una de estas partículas se desintegró, iba caminando a la velocidad casi de la luz, casi, supongamos que la partícula venía hacia mí, casi a la velocidad de la luz, en este caso hacia el medidor, ¿no? Porque la partícula, los piones se movían a esta velocidad, casi la de la luz. Y de ahí salía la luz. O sea, yo tendría que haber visto que la luz llegaba con la velocidad de 300.000 más esta velocidad. Pero mido y encuentro C.
Otra vez, no encuentro más ni menos. Y después se hizo otro experimento más sobre pulsos de neutrinos. Bueno, esto si quieren lo leen, si no, no. Acá están las referencias. Acá está este testeo de la relatividad especial o restringida, que es la que estamos estudiando nosotros. Que fíjense la fecha, ¿no? 1987. Y también en 1994, o sea, ahora nomás hizo esto, ¿no? Bueno, acá está el trabajo, creo, claro, esta referencia corresponde a esto. Las partículas piones son las partículas que también se denominan mesones pi. Este cero significa que no tienen carga eléctrica. A los mesones pi se los llama piones. Bueno, esta referencia corresponde a esto que está acá, lo pueden leer, lo pueden buscar. Y esto tienen la referencia acá, ¿no? Acá mismo. Bueno, después de esto, como bien dice ahí, se terminó por postular que el éter no existía. Porque aceptar la existencia de un éter traía todo este tipo de problemas, ¿no? Todo este tipo de problemas que, según el experimento de Michelson-Morley, debería ser arrastrado por la Tierra. Según la aberración estelar, no. Según el experimento de Michelson-Morley, podría ser que la luz dependa de la velocidad de la fuente. Según estos 4 experimentos, no depende. Todo eso pasa si uno acepta la existencia de un éter. Bueno, fue Albert Einstein que dijo, bueno, muchachos, el éter no existe. Y fue más allá de eso. Fue mucho más allá de eso. Se animó a decir que todas las leyes que rigen los fenómenos físicos, nosotros estamos pensando siempre, hasta ahora pensamos en luz, pero él lo extendió a la mecánica. Dijo, lo que le pasa a la luz le pasa a la mecánica, a cualquier cosa que se mueva. Y que si uno saca leyes para cosas que se mueven en un sistema de referencia, esas mismas leyes tienen que ser válidas para otro sistema de referencia cualquiera que se mueva respecto del anterior con velocidad constante. O sea, para cualquier sistema de referencia inercial. Lo digo de otra manera. Yo no puedo hacer, ni yo ni nadie, ningún experimento que me diga que soy yo el que me muevo y es el otro el que está quieto, o al revés. O sea, no puedo hacer un experimento que me permita detectar velocidad absoluta. Entonces ya eso de que existe un éter que está quieto, intrínsecamente quieto, no tiene sentido, porque uno tendría que decir quieto respecto de qué. Pero en la cabeza de cada uno de nosotros está esa idea, no tiene que haber algo que está quieto. Pero uno se pone a pensar seriamente y dice, no tiene sentido eso. Pensar en algo que esté quieto. Me tenés que decir quieto respecto de qué. Entonces, la velocidad es un concepto relativo. Y si yo no puedo decir que hay algo quieto, entonces no tendría que poder existir ningún experimento que me detecte quietud.
por decir de alguna forma. Yo estoy en la Tierra, no, yo me siento quieto. Yo estoy quieto y lo que se mueve es lo otro. Entonces yo hago experimentos acá, qué sé yo, con un péndulo, por ejemplo, no sé, mido el período, planteo leyes acá en la Tierra, y después me salgo de la Tierra y me subo a Marte. Digo, ahora Marte es el que está móvil, yo estaba en la Tierra, era yo el que estaba quieto. Voy a volver a repetir los experimentos, a ver, seguramente me van a dar distinto. Y no, me va a dar todo lo mismo. Las leyes fundamentales, por ejemplo, fuerza igual a masa por aceleración. Esa ley fundamental trasladada al otro sistema no puede cambiar de forma. O sea, en la Tierra será F es igual a M por A. En Saturno será F' es igual a M por A', donde A' y F' son la aceleración y la fuerza medida en Saturno. Pero no es que acá en la Tierra la ley dice F igual a M por A, y en Saturno va a decir F igual a M por A más 3. No va a decir eso. Es más, Einstein, esta primera ley parece inocente, sencilla, pero es muy profundo lo que contiene. Es conceptualmente complicada. Conceptualmente muy complicada. Entonces, claro, entonces hay que ver qué es lo que uno plantea como ley física. Einstein dice, si es una ley física, no puede cambiar su forma cuando yo paso un sistema inercial respecto de otro. Si es una ley física. Y como dije antes, lo más impresionante o fuerte que dice el tipo es que esto no solamente vale para el electromagnetismo, o sea, para la luz. Hasta nosotros vimos experimentos con luz. Él dijo, no, vale para toda la mecánica, para cualquier objeto mecánico que se mueva. Vale tanto para la mecánica como para el electromagnetismo. Einstein podría haber dicho que el experimento de Michelson-Morley no anda porque hay un problema en el electromagnetismo, qué sé yo. Y inventarse un problema de manera tal de que el experimento no ande. Pero él dijo, no, lo que vale para el electromagnetismo vale también para la mecánica. Y eso que vale para todo es que las leyes físicas, si vos escribís una expresión para llamar la ley, no puede cambiar de forma cuando vos pasás de un sistema de referencia inercial a otro. Bueno, y lo otro que dijo es que la velocidad de la luz es una constante universal. Eso significa que no depende del movimiento relativo, no depende de nada. No sé, si hay un auto que viaja a la velocidad de la luz y yo voy atrás del auto viajando a la velocidad de la luz, o sea, si hay un auto que va adelante mío viajando a 100 km por hora en la ruta y yo voy detrás de él a 100 km por hora, para mí ese auto está quieto. Sí, respecto de mí el auto está quieto. Es más, yo podría tirar una tabla, poner una tabla del techo del auto mío al techo del otro auto y caminar y pasar de un auto al otro. Bueno, si puedo hacer eso, como los dos viajan juntos, si puedo hacer eso, quiere decir que el auto que va adelante está quieto respecto del que va atrás. Listo. Está bien, no estará quieto respecto de la Tierra, obviamente. Pero respecto del que va adelante está quieto. Ahora, pensémoslo con la luz. Yo me subo en una máquina que viaja a la velocidad de la luz y adelante hay una linterna que me tira un rayo de luz para donde estoy yo, o tira un rayo de luz hacia adelante, vamos a ponerlo así. O sea, yo me muevo en la misma dirección que el rayo de luz de esa linterna y me muevo también a la velocidad de la luz.
Y uno dice, entonces el rayo respecto de mí estaría quieto. Y resulta que no. Que si yo mido la velocidad del rayo de luz, encuentro que vale c, otra vez. O sea, es la velocidad de la luz una constante universal, como lo afirma Einstein, ¿no? Otra vez, estas cosas son postulados. Es lo que yo creo de la naturaleza. No es un axioma esto. No es un axioma, ¿no? En matemática ustedes saben que existen los axiomas. ¿Se demuestran los axiomas? No. Los axiomas son las reglas de juego. Así de simple, ¿no? No sé, los vectores cumplen la propiedad distributiva o asociativa. A más B más C es A más B todo más C, qué sé yo. Eso es un axioma de los espacios vectoriales, es una regla de juego. No tengo que demostrarla, a eso me refiero. Pero estas dos cosas, yo tengo que demostrarlas, o por lo menos ser capaz de encontrar, para refutarlas, un experimento tal donde estas cosas, que sea tal donde estas cosas no se cumplan. Bueno, hasta ahora no se encontró ningún experimento, por lo menos que refute esta segunda cosa, ¿no? De todos los experimentos que mostré, por eso puse unos cuantos acá, estos bien modernos, el último de 1994, hasta ahora parece ser que la velocidad de la luz es independiente de todo. Bueno, estos dos postulados son los postulados de relatividad especial debidos a Albert Einstein, de su primer teoría de la relatividad. Entonces, vamos a contar una consecuencia del postulado, básicamente una consecuencia de los dos en realidad, pero básicamente del segundo postulado, de la constancia de la velocidad de la luz, de este segundo. Y vamos a ver qué consecuencia trae eso. Bueno, entonces el experimento, después de esto ya hay una hojita más y termina, hacemos un intervalo y después seguimos con la otra parte de la clase. El experimento es un vagón de tren que está todo cerrado. Ustedes pueden pensar que esto, en vez de ser un vagón de tren, es la Tierra misma, el planeta Tierra. Yo estoy arriba, yo no me doy cuenta que la Tierra se está moviendo, ¿no? Ese fue siempre el problema, ¿no? La Tierra se mueve, qué sé yo me veo quieto, me siento quieto, estoy sentado acá, no me mareo, no sé. Bueno, pensemos en que este vagón de tren es la Tierra misma. Hay un espejo en el suelo y otro en un techo, y hay un rayo de luz que, por alguna forma que no viene al caso, se genera, sale de acá, rebota en este espejo y vuelve por el mismo camino. Yo acá lo hice separado los caminos para que se pueda notar. Pero no sé, acá hay un flash que emite un pulso de luz y se apaga, y la luz hace esto, rebota y vuelve acá. Y tenemos el observador que está dentro del vagón móvil, y él tiene su reloj y va a calcular a ver si es cierto que el tiempo que tarda la luz en ir y volver es la longitud esta, que es 2L, la longitud de espejo a espejo es L, esto es 2L, el ida y vuelta es 2L, dividido la velocidad, ¿no? Tiempo es espacio sobre velocidad. Cuenta de cuando éramos niños de 14 años, ¿no? Estábamos en el secundario.
Entonces el mide acá dice sí, efectivamente el tiempo es 2L sobre C. Esto es para un observador que viaja en el vagón. Ahora vamos a ver cómo lo ve esto un observador que que está en tierra. Bueno, yo dije que esto era la Tierra. Supongamos que el observador está en el Sol y ve que la Tierra se mueve así. Y bueno, para él también, obviamente, la luz que salió de este espejo volvió al mismo espejo, al mismo punto, entonces sale de este punto. Mientras va corriendo, el vagón va avanzando. El espejo que estaba acá, que era el que estaba enfrentado a este, ahora está acá. El vagón sigue avanzando, el espejo va a terminar después acá. Pero cuando está acá, la luz llega, rebota y vuelve al mismo punto en el espejo de abajo. Pero para el observador que está acá abajo, el tiempo que para él transcurre, él dice, no, para mí es 2L', pero pone como velocidad de la luz, la velocidad de la luz, C. Si esto fuera un experimento newtoniano, el observador que está mirando desde tierra, para él, la velocidad de lo que está acá adentro no es C, ¿no? Es la composición de la velocidad C más la velocidad del vagón. ¿Entienden lo que digo? Si estamos en la época de Newton o antes de Einstein, el tipo que está acá abajo no anota C acá. Anota la suma vectorial entre C y esta velocidad, ¿no? Como ustedes aprendieron a hacer de más niños cuando estaban en los primeros años de física, ¿no? La ley de composición de velocidades. La velocidad de la pelotita desde abajo es la velocidad de la pelotita desde el tren más la velocidad del tren. Pero acá no. Acá no. Como dijo Albert Einstein, bueno, yo voy a aceptar, porque así lo muestran los experimentos, en la época de él no se hicieron muchos, pero la mayor parte mostraba eso, que la velocidad de la luz, si para el de arriba es C, para el de abajo también es C. No hay que sumar esto. ¿Cómo que no? Eso viola lo que yo vi en mecánica? Claro, porque la mecánica es la que está mal. La mecánica, está mal. Es mucho decir está mal. Por lo menos vamos a ver que cuando las velocidades son altas, la mecánica que ustedes vieron no trabaja bien. Como toda teoría tiene un límite, ¿no? Un contexto de aplicación, digamos. Entonces, ¿qué anota la persona que está abajo? Y él dice, bueno, el tiempo es el espacio que para mí recorrió, que es L' más esta L', o sea, 2L', dividido la velocidad de la luz. Por otro lado, uno puede ver que el tiempo ese, que es el tiempo que este rayo sale de acá y pasa acá, multiplicado por la velocidad me da todo esto, ¿no? Tiempo por velocidad me da tiempo por esta velocidad horizontal, me da todo el espacio así horizontal recorrido. Bueno, si divido por 2 me da la mitad, o sea, me da este lado, ¿no? O sea, el delta E, esto que yo marqué acá como delta E, es la longitud total B por delta T que recorre el espejo de abajo, que para el observador fijo acá es el que se mueve, digamos, se mueven los espejos, dividido 2. Entonces, claro, uno puede ver que eso es totalmente equivalente a decir
si yo en vez de poner delta t reemplazo esto, si yo reemplazo esto en esta cuenta donde dice delta t, pongo todo esto, llego a esto. Bien, entonces ya tengo cómo es delta e. Ya me imagino que ustedes ya saben por qué voy a calcular delta e, porque quiero calcular L'. Y L' es este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado. Esto es un triángulo rectángulo, la raíz cuadrada, viejo prehistórico teorema de Pitágoras, ¿no? Luego con L' voy a poder calcular el delta t, que es el tiempo que mide el observador fijo a la Tierra. Pero ¿cómo? Antes de hacer alguna cuenta, ¿cómo? El tiempo que transcurre para el observador de acá del tren es diferente al que transcurre para el tipo de Tierra. Eso no puede ser. A ver, si mi amigo se sube en un auto, sale a las 12 del mediodía y viaja durante 1 hora, y yo me quedo acá en mi casa, para mí también pasó 1 hora. Pero yo ya antes de hacer alguna cuenta veo que este delta t no puede ser este delta t', porque este 2 es este 2, C es C y L no es L'. Entonces el delta t no va a ser delta t'. O sea, ya antes de hacer alguna cuenta, que es lo que yo también quiero ver, quiero que las cosas se entiendan sin necesidad por de llegar a la cuenta final. Antes de hacer alguna cuenta, ya se ve que hay un problema serio, que resulta que ahora el tiempo no transcurre de la misma forma para algo que se está moviendo que de la manera que transcurre para algo que está quieto. Totalmente antiintuitivo, totalmente fuera del sentido común. Bueno, la teoría de la relatividad está plagada de cuestiones que están totalmente fuera del sentido común. Esta es una de ellas, se llama dilatación temporal. Y con esta está asociada la famosa paradoja de los gemelos, ¿no? Donde una persona se queda acá en la Tierra, el otro sale con una nave espacial a casi la velocidad de la luz. Para el que está arriba de la nave pasa 1 año, el tipo viaja y después vuelve, y para el que está en la Tierra pasaron 300 años. O sea, se va uno de los gemelos, cuando vuelve el otro ya se murió. Y el que viene está jovencito como cuando salió, digamos. Bueno, siguiendo con esto, ya vemos entonces que el tiempo transcurre de diferente manera. Ahora vamos a ver de qué forma. Cómo está relacionado delta t con delta t'. Bien, entonces ahora vamos a hacer la cuenta. Como dije antes, yo quiero poner el L' cuadrado, que va a ser este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado. Esto que está acá. Si reemplazo el delta e por lo que obtuve antes, obtengo esto. Entonces de acá saco L', ¿no? Que es la raíz cuadrada de toda esta cosa. Que antes de hacer la raíz cuadrada, bueno, saqué L' de acá y lo junté con este L'. Despejé L' de esta ecuación, ¿no? Algo que ustedes ya saben hacer. Entonces despejar L' de la ecuación y llegan a esta expresión que está acá. Entonces ahora una vez que tengo L' lo reemplazo, voy atrás, acá, ¿no? Donde dice L' voy a poner lo que obtuve antes. Y efectivamente lo pongo acá, me queda esta cuenta, pero resulta que 2L sobre C es delta t'. Fíjense, eso está acá atrás, ¿no? Delta t' es 2L sobre C.
Entonces veo lo que dije antes, que delta t no es lo mismo que delta t'. Acá no dice delta t igual a delta t', que es lo que diría la mecánica newtoniana. Fíjense que si la velocidad del vagón, para hacerlo más claro, fíjense que si la velocidad del vagón fuese la velocidad de la luz, lo que está acá abajo se me hace cero, quiere decir que esta cuenta se va al infinito. O sea que delta t puede ser muy chiquitito, pero cuando yo divido por cero me da acá una cosa muy grande. Quiere decir que delta t es mucho mayor que delta t'. Dicho de otra forma, supongamos que el vagón o la Tierra va a la velocidad de la luz respecto del observador que está quieto, ¿no? Abajo, por decirlo así. Vamos a llamar al observador, llamémoslo observador quieto. Ya sabemos que la palabra quieto no tiene mucho sentido, pero pensemos en estos dos observadores, uno inercial, o sea, uno se mueve respecto al otro a velocidad constante, y nos ponemos en uno de los observadores y decimos, en donde yo me pongo como observador, ese observador será llamado observador quieto o en reposo. Entonces, el observador que está abajo mira por la ventana del vagón el reloj que lleva el tipo que está acá arriba y se asombra porque cuando el relojito del que está acá arriba, para el relojito del que está acá arriba pasó un segundo, cuando él hace esta cuenta, 1 dividido 0,000001, a él le da 1000 segundos. Estoy poniendo cualquier ejemplo, ¿no? Ustedes me entienden. O sea, el tipo ve que el reloj del tipo que va en el tren atrasa. ¿Ustedes alguna vez vieron eso? O sea, alguien pasa con un auto y supongamos que el que pasa con el auto le muestra, dispara un cronómetro, ustedes ven el cronómetro del automovilista y ven el cronómetro de ustedes y los dos corren a la misma velocidad. Pero acá no, si el auto fuese a la velocidad de la luz, el que está en tierra vería que el reloj del auto, del automovilista, está atrasando, va lento. Va lento. Lo que agrega dificultad a todo el problema encima es que para el tipo que está en el auto viajando a la velocidad de la luz respecto del que está quieto, es el reloj del observador quieto el que atrasa. Él ve, porque él se nota quieto, ve que el de la Tierra, el observador de tierra, se mueve para el otro lado hacia donde va él, ¿no? Él se nota quieto, como nosotros nos notamos quieto acá en la Tierra, y vemos que se mueve el Sol. Bueno, el que está supuestamente en el vagón, que nosotros decimos que está moviéndose, ve el reloj del observador de tierra y ve que el que atrasa es el reloj del observador de tierra, y no el de él anda bien. ¿Quién tiene la razón? ¿Cuál es la paradoja de esta historia? No hay ninguna paradoja. Los dos tienen razón. Porque el tiempo es un concepto relativo. Para él es el de la Tierra el que se está moviendo. Entonces ese es el reloj el que tiene que atrasar. Para el de la Tierra es él el que se está moviendo. Entonces es el reloj de él el que tiene que atrasar. Nadie puede decir, no, soy yo el que me estoy moviendo, el otro está quieto. Einstein ya lo aclaró eso. No hay ningún experimento que yo pueda hacer como para saber si yo soy el que estoy quieto y el otro el que se está moviendo. Supongamos que no pasara eso, a ver si lo entienden, porque esto es fundamental y es lo difícil de entender.
Supongamos que el observador de tierra ve que el que atrasa es el reloj del observador del vagón. Pero el observador de vagón, cuando mira el reloj del observador de tierra, ve que anda bien. Entonces hay un experimento que me permite, porque no es lo mismo visto de un lado que del otro, entonces hay un experimento efectivamente que me permite saber quién está quieto. Estoy quieto yo, porque el reloj que se ve jodido es el del otro, el del vagón. Pero no es así. Si me preguntan a mí, yo creo que está jodido es el que se mueve es el del vagón. Y si le preguntan al del vagón, va a ver que mi reloj atrás se va a decir, no, el que está jodido es el de tierra. No hay experimento que me permita decir este o este otro es el que está quieto. Y fíjense que esto siempre genera problemas de sentido común, ¿no? Es difícil pensar en estas cosas, a veces es difícil acostumbrarse a pensar en estas cosas, son confusas. Las cuentas, fíjense que la cuenta es una pavada, ¿no? Pero esas dos leyes, que son las que quedan de alguna manera aplicadas acá, la de constancia de la velocidad de la luz y la de equivalencia entre cualquier sistema inercial, parecen frases simples, pero son en el fondo complicadas, tienen implicancias profundas, vamos a decirlo así. Bueno, creo que es hora de que hagamos un parate. Son 9:15. Pongamos perdón, 9:15, son 7:15, 19:15, pongamos hasta 19:40 y seguimos con esta fue la tercer PowerPoint y ahora viene un cuarto PowerPoint. Así que voy a dejar de compartir esto. Si encuentro donde estoy, acá. Bueno, hacemos hasta ahí 40 y seguimos, ¿eh? Disculpe, Sí. ¿le puedo hacer una pregunta antes que sigamos? Porque capaz quedo muy atrás. Sí. Perdón, ¿ustedes están viendo el PowerPoint o ya no? Ahora el PowerPoint está. Ahora están viendo el PowerPoint. Sí. Ajá, bien. Yo quería dejar de compartirlo, no sé cómo ahora. Bueno, está bien. Ah, acá está. Bueno, decime, sí. Sí, porque nosotros dijimos entonces que, bueno, ya vimos que está comprobado que el éter lumínico no existe, pero sin embargo sabemos que la luz se comporta como una onda, que vemos que es una onda. Sí. Sabemos que las ondas necesitan un medio para disiparse y no está el éter lumínico, entonces ¿cómo hacen? Porque bueno, la luz no necesita ningún medio para propagarse. Esa es directamente es... Sí, se propaga en el vacío en un medio transparente, se propaga en un medio transparente, pero si uno saca el medio transparente y deja todo completamente vacío, el campo electromagnético se sigue propagando en ese vacío. Claro. Vacío, estoy hablando de vacío absoluto, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, no es como el sonido, que necesita un medio para propagarse. El sonido hace vibrar el aire y por ende necesita un medio material elástico para poder propagarse. La luz no. Muy bien. Bien, bien. Algo que en ese momento no estaban las leyes del electromagnetismo, todo, pero en ese momento también esto es muy como antiintuitivo, ¿no? O sea, pensar en que puede propagarse en la nada, ¿no? O sea, claro. Bueno. Sí, sí. Pero bueno. Bueno, bien, gracias. Bueno, entonces si 40 continuamos. Listo.